Muy bien, continuando con lo que habíamos comentado hasta la clase anterior, el video anterior, pues justo es la parte del concepto de persona. Y bueno, ya anteriormente habíamos ido definiendo lo que es ser humano. Habíamos dicho que gracias a Aristóteles tenemos esta idea de especie, género y diferencia específica. Y estábamos mencionando especialmente que con esto tenemos normalmente otras definiciones. Y si queremos saber qué es una cosa, bueno, pues tenemos que recurrir a lo que es el género. Vuelvo a decir, este concepto es totalmente distinto a lo que eh, normalmente se puede entender en el siglo XXI, con todo el tema de la sexualidad, que es algo totalmente distinto, mientras que el concepto de género para griegos, romanos, medievales y modernos, y con el concepto de moderno me quiero referir a filósofos, teólogos y pensadores entre el siglo XV, XVI hasta el siglo XIX, XX. Ellos se consideran como parte de la modernidad y todos ellos consideraban que el concepto de género hacía referencia especialmente a la generación, a la generatio, como habíamos dicho anteriormente. ¿Y cómo es que se genera el ser humano? Bueno, hay una generación a través de la parte animal y por esa razón hemos dicho que nosotros somos del género animal, pero tenemos una diferencia específica, es decir, que nos diferencia con respecto a los animales, que es específicamente la razón. Y así podemos entender que nosotros pertenecemos a la especie. Hemos dicho también que mm, de hecho, con esta definición que Aristóteles da, pues no se escapa o no está tan equivocado con todos los descubrimientos, o mejor dicho, todas las partes de la teoría de la evolución, porque efectivamente vemos que pues, el ser humano también ha ido evolucionando la especie y por lo tanto hemos visto cómo a través de los homínidos, pues también alcanzamos una evolución que se va adecuando este cuerpo específicamente para que pueda haber un alma racional. Gracias a esto, también lo que estamos diciendo es que el ser humano está compuesto, es un ser compuesto, hay una composición, hay entre sustancias individuales y hay sustancias compuestas. Sustancias individuales en realidad quiere decir especialmente cosas que no tienen composición. ¿Cómo podría ser especialmente tal vez el alma del ser humano sin recurrir a la corporeidad? Y en este caso, podríamos decir, por ejemplo, que cuando alguien fallece, pues se separa el alma y el cuerpo es lo que se va corrompiendo, deja de ser un ser humano, deja de ser el cuerpo de un ser humano y lo que subsiste es el alma espiritual. Eh, Hemos dicho que hay diferentes almas, está el alma vegetativa y con el concepto de alma lo que estamos refiriéndonos es especialmente que es un principio vital. Es decir, el concepto de alma no es un concepto religioso, vuelvo a decirlo. Alma no es un concepto religioso. Ya Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos, como podría ser Genofonte, también como podría ser Tales de Mileto, entre otros grandes filósofos, pues justamente consideraban que el ser humano tenía un alma y bueno, sabemos que obviamente ellos pertenecen al siglo séptimo, siglo sexto antes de Cristo, es decir, 600, 700 años antes del cristianismo y pues obviamente no tiene nada, una connotación religiosa. Si lo queremos ver desde el cristianismo, tal vez había alguna relación con el judaísmo, que también pudo haber sucedido por las diásporas y por muchísimas otras cosas, pero en realidad cuando pensamos en religión siempre pensamos en el catolicismo o cristianismo.
Por eso hago este énfasis. El concepto de alma no es un concepto religioso, sino que es un concepto que se llega a través de la razón y hemos dicho que el concepto de alma significa especialmente principio vital, que hace que la pared no sea un ser viviente que no tiene alma. Y a esto Aristóteles le llama de dos maneras. En primer lugar, al alma o a las cosas que nosotros podemos ir conociendo de manera intelectual, se le llaman formas. Eh, Vamos a ver si está aquí el pizarrón. Bueno, voy a utilizar este Word. Aristóteles dice que todo ente o toda cosa, todo lo que existe, efectivamente está compuesto de materia y forma. Nosotros estamos compuestos de materia y forma, la mesa está compuesta de materia y forma, la computadora, el celular, la pared, el plato, la taza, la planta, el perro, el gato, el colibrí, todos tienen materia y forma. Solamente que lo único que va a estar cambiando en todas las cosas, pues son las formas. Aristóteles siempre pone para poder explicar el concepto de forma un cubo de mármol. Ahí tenemos, pues sí, una forma de cubo, pero dentro de ese cubo, pues nosotros podemos cincelear, podemos tener el cincel y el martillo y podemos ir golpeando el cubo de mármol hasta que surja una figura. Si ustedes han ido a Ciudad de México, en el Museo del Sumaya, en el último piso podrán encontrar que hay muchísimas esculturas, especialmente de Augusto Rodin, y Rodin pues tiene pues el pensador. Obviamente Rodin utiliza no el mármol, sino el cobre o algún metal para poder expresar lo que quiere decir. Si nosotros vamos a una mina y sacamos cobre, pues el cobre pues no aparece en forma del pensador o no aparece en forma de puerta. Más bien el artista tiene que darle una forma. Y obviamente ya esa materia que es el cobre tiene una forma totalmente distinta, como podrán ser los luchadores otra vez de Rodin, podrá ser la puerta del infierno que se encuentra también no en el último piso, sino en el primer piso del Museo Sumaya. Y entonces, de esa manera, podemos comprender que hay diferentes formas. Podríamos decir que la materia podría ser la misma, porque la mesa está compuesta de elementos químicos, la pared está compuesta de elementos químicos, el mármol, el cobre, obviamente el cobre es un elemento químico. Eh, el ser humano tiene elementos químicos, el animal, la planta, solamente que son formas distintas. Lo que Aristóteles todavía está queriendo decir es que también hay diferentes materias. Hay algo que se conoce como materia prima, y bueno, obviamente Aristóteles no está pensando en plásticos, no está pensando en unicel, porque nosotros cuando escuchamos o utilizamos el concepto de materia prima, pues estamos pensando específicamente en esas cosas, madera, algunos metales, el plástico, eh, el unicel, y pues obviamente a eso no se refería Aristóteles. Con materia prima está refiriéndose especialmente como a una cosa que es totalmente potencial, es potencia pura. Y aquí ya estamos utilizando argumentos totalmente metafísicos. Algo que está en potencia es algo que puede ser. Es pura posibilidad, dice Aristóteles. La materia prima nadie la puede conocer porque es pura potencialidad. Nosotros, dentro del conocimiento, siempre conocemos todas las cosas que están en acto. Es decir, cuando hablamos de acto, que también este concepto es bastante importante, lo voy a poner aquí en rojo y en negrita.
Pues justamente este concepto es muy importante para poder ir comprendiendo también lo que es el bien. Aristóteles dice que el acto es algo perfecto. Y cuando habla de perfección, Aristóteles no está pensando en que tiene imperfecciones. Por ejemplo, yo podría decir tal vez de algunas personas que tienen celulares y que cuando no le ponen carcasa, pues el celular se le rompe el cristal o se astilla el cristal. A eso ya diríamos que ya no es un celular perfecto, ya no se puede vender a un cierto precio, sino que ya tiene alguna imperfección. O que cuando tenemos un coche y queremos venderlo, pero que ya ha sido accidentado, ya tiene muchos golpes, pues también hay ciertas imperfecciones. O cuando vemos en el caso de los seres humanos que tal vez no cumplen con ciertos estándares de belleza, pues decimos también que tienen ciertas imperfecciones, ¿no? Tal vez la nariz, tal vez el color de piel, tal vez la altura, tal vez muchas cosas. A eso no se refiere Aristóteles. Con perfección quiere decir que tiene el acto, bueno, en realidad esto ya es de Santo Tomás, el acto de ser, es decir, existe, tiene la existencia. Si no existiera, no estaría en acto. La materia prima, como no tiene existencia, está en potencia. Es un concepto todavía muy complicado que no quiero ahondar porque es distinto, pero solamente para que vaya todavía quedando un poquito más claro lo que quiero decir, es que Aristóteles también dice que cuando tenemos materia prima y tenemos una primera forma, esa materia prima se convierte en materia signata quantitatis. Bueno, obviamente esto está en latín, Aristóteles no hablaba en latín, hablaba en griego y escribía en griego antiguo. Esto ya es un concepto totalmente medieval, pero lo que quiere decir es que es una materia asignada por la cantidad. Si ustedes recuerdan, lo que hemos dicho es que la substancia, una de las primeras cosas que tiene como accidente es la cantidad. Hay tres accidentes que son muy importantes: cantidad, cualidad y relación, pero gracias a que la materia prima tiene una primera forma, esa primera forma es asignada por la cantidad. Puedo decir que esta pluma pues está asignada por la cantidad porque tiene una altura, tiene también un grosor y además tiene una profundidad. Eh, Efectivamente, todas las cosas ya por el simple hecho de existir tienen cantidad, pero si se le van añadiendo más formas, es entonces cuando nosotros podemos ir llegando a conocer ciertas cosas de la realidad natural. Por ejemplo, que hay minerales. Aquí ya estamos hablando de la materia asignada por la cantidad. Podemos hablar tal vez del peso atómico del hidrógeno, del peso atómico del cobre. Podríamos decir eh, cuántos átomos tiene, cuál es la estructura del cristal del cobre o la estructura del cristal o de los cristales del einstenio. Podríamos ir diciendo muchísimas cosas gracias a que tiene una forma muy específica. Pero si además le añadimos una forma a esos minerales, una forma que ya empieza a tener un principio vital, es decir, una forma que ya tenga un alma, podríamos decir que hay vegetales. Podríamos hablar de la lavanda, podríamos hablar de las bugambilias, podríamos hablar de las jacarandas. Son formas distintas, tienen un espesor distinto, tienen una flor distinta. Podríamos decir todavía más de algunas plantas, de algunos vegetales que también dan fruto o que también podrían dar alguna verdura. Eh, Obviamente, cuando alguien planta un, un árbol de mangos, no está esperando a que le dé manzanas. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que tiene una forma y eso es lo que hace que nuestra inteligencia pueda conocer la realidad. Gracias a que la realidad, a que la cosa tiene materia y forma, son sustancias compuestas. Gracias a esa situación, nuestra inteligencia, vuelvo a decirlo, abstrae. ¿Y qué es lo que abstrae?
nuestra inteligencia trata de conocer las formas. Y aquí, forma es una palabra que hace referencia a la esencia, que es algo que hemos dicho casi desde la primera clase, perdón. Ya hemos ido hablando de formas, o mejor dicho, ya hemos ido hablando de la esencia, ya hemos ido hablando de la naturaleza y bueno, he dicho que el concepto de naturaleza pues hace referencia a la esencia. Pero ahora tenemos otro nuevo concepto que es el concepto de formas o forma y que la forma hace referencia especialmente a un tipo de esencia que está concretamente en la realidad. Y por lo tanto, nuestra inteligencia trata de conocer la esencia en cuanto forma para poder hacer ideas o conceptos. Si yo le añado otra forma a los vegetales, pues obviamente tengo a los animales. Y hay diferentes tipos de animales. Cuando yo cruzo dos perros, pues obviamente sé que me va a dar un perro o me va a dar muchos cachorros de perro. No estoy pensando, bueno, es que este animal me va a dar un gato, un colibrí, un pichón, un cangrejo y a ver si sale un perro. Obviamente no, porque justamente nuestra inteligencia está conociendo la forma sustancial, está conociendo la forma de esa cosa, es decir, está conociendo el alma del animal. Y al conocer el alma del animal, nosotros sabemos también qué es lo que puede hacer. Vuelvo a decir, el concepto de verdad es tan amplio, es tan grande, que apenas si llegamos a conocer ciertas cosas de los animales, podríamos decir que los perros ladran, podríamos decir que los gatos maullan, podríamos decir que las ovejas balan y tal vez podríamos ir conociendo más cosas de los animales, pero nunca agotaríamos el conocimiento del animal. Si volvemos otra vez al caso del perro, pues podríamos decir, bueno, es que sabemos que tiene una visión, que tiene una vista, pero su vista solamente tiene una escala de grises. Sabemos que tiene orejas y que tiene un muy buen oído porque en el momento en el que escucha un ruido desde lejos, pues por lo tanto puede moverse, puede mover la cola, puede correr, puede hacer muchas cosas. Tiene un olfato tan bueno que podemos utilizar a los perros para detectar personas que lleven droga o podríamos también ayudarnos con los animales, con el perro, encontrar personas que estén en escombros, como podría ser en el terremoto del 17, que se utilizó a la perrita Frida para poder encontrar todavía seres humanos que estén con vida o solamente los cadáveres de los seres humanos. Entonces, vamos conociendo muchas cosas y muchas características de los animales. ¿Conocemos todo acerca del perro? No, seguramente mientras más vayamos avanzando en el tiempo, mientras más tengamos elementos científicos, mientras más tecnología tengamos, seguramente tendríamos más conocimiento del animal. Eh, Ahorita no recuerdo si es como el hígado o es alguna de las cosas de las vísceras que tiene, no recuerdo si es el tiburón o la ballena, pero no sé si a ustedes les tocó, había una formulación que se llama Scott y justamente para poder aumentar las defensas o para que no te enfermaras, te daban esas vísceras o te daban ese líquido del, de la víscera del tiburón o de la ballena. Justamente vamos conociendo algunas propiedades naturales que pueden ayudarnos a nosotros como seres humanos para mejorar nuestra calidad de vida. Obviamente sabe feo, pero bueno, ayuda a la calidad de vida. Y si nosotros le agregamos una nueva forma al animal, tenemos al ser humano. A eso nos hemos referido especialmente cuando hablamos de seres vivientes, vegetales, animales y ser humano, estamos diciendo especialmente que tienen un alma y especialmente estamos diciendo que es un principio vital. ¿Qué hace que el mineral no tenga vida?
pues justamente que no tiene alma, mientras que los vegetales, los animales y los seres humanos tenemos vida y por lo tanto tenemos un alma que es principio vital. Lo único que sucede, como también ya en algún momento se ha comentado, es que los animales y los vegetales, su alma es algo totalmente mortal, porque su alma está muy impregnada o su alma está muy unida al cuerpo. Cuando fallece el animal o cuando fallece el alma, fallece inmediatamente el alma del animal. Vuelvo a decir, no hay cielo de perritos, no hay cielo de canarios, no hay cielo de cotorros, no hay cielo de bugambilias, ni tampoco hay infierno, ni tampoco hay purgatorio. Solamente sucede en el caso del ser humano, porque el ser humano, al tener un alma, su alma es algo totalmente distinto a los vegetales y a los animales. En el caso del ser humano, existe un alma espiritual. Y con el concepto de espiritual otra vez no quiero referirme a algo totalmente religioso, aunque también tiene muchísimas connotaciones religiosas. Con espiritual nos estamos refiriendo a que es un ser que tiene inteligencia y voluntad y que además trasciende las realidades materiales. ¿El chimpancé puede hacer una obra de arte? Bueno, pues parece ser que sí. Hasta hay elefantes que hacen algunas pinturas, pero en realidad más bien es que son animales que ya fueron amaestrados. Nosotros vemos un video en el cual, pues sí, el animal va pintando y decimos, sí, pues es que es tan inteligente que hace una obra de arte. Más bien, lo que se hizo fue desde que eran muy pequeños, se les fue programando, se les fue, podemos decir, dentro de la psicología, haciendo un constructivismo, fuimos amaestrando a esos animales para que pudieran realizar ciertas acciones. Yo me acuerdo que cuando iba en la preparatoria nos dejaron una actividad de que pudiéramos amaestrar algún animal. Y había agarrado un hámster y al hámster le teníamos que hacer que pudiera cruzar todo un laberinto. Y para ello, pues no, pintábamos todo el laberinto de negro, pusimos una línea blanca y pues si poníamos al hámster ahí al inicio, pues el hámster iba a donde quisiera. Entonces, cuando se equivocaba el hámster, agarrábamos el hámster y lo volvíamos a poner al inicio y otra vez se equivocaba y lo volvíamos a regresar al inicio, hasta que ya fue llegando a que su memoria del animal recordaba por dónde tenía que pasar y no regresar al inicio, llegaba hasta la meta final y otra vez lo poníamos desde el inicio y llegaba a la meta y otra vez lo poníamos al inicio y llegaba otra vez a la meta, porque justamente fuimos haciendo que el animal recordara por dónde tendría que pasar. ¿Eso hace que el hámster sea un animal inteligente? No, porque no tiene inteligencia y voluntad. Tiene memoria y tiene conocimiento sensible, pero el hámster no puede decir, hay unos seres que me están agarrando y me ponen al inicio porque saben que hay un, eh, un laberinto y se van a emocionar en el momento en el cual yo llegue al final, como es el caso de Pavlov, ¿no? Y el meme de Pavlov, del perro que le habla al otro perro y dice, mira, vamos a condicionar al ser humano porque cada vez que toca la campana, yo empiezo a babear y él se va a emocionar y va a escribir. Yo, el perro, condiciono al ser humano. Eso es imposible. Solamente nosotros somos quienes podemos condicionar porque tenemos esta inteligencia que trasciende realidades materiales y como también ya he mencionado en varias ocasiones, la inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien. Y como son la verdad y el bien conceptos algo totalmente trascendentes, pues justamente gracias a esto sabemos que el alma del ser humano trasciende las realidades materiales. Dicho todo lo anterior como una síntesis, ahora pasamos a mm, el concepto de persona, que también es un concepto complejo, aunque bien, aquí tenemos dentro de la presentación una definición, que es una definición ya también muy utilizada,
esta definición de persona en realidad se realiza en el siglo sexto, séptimo después de Cristo y es ya un avance dentro de toda la parte de la filosofía, pero para poder llegar a eso tenemos que llegar a otra situación anterior, especialmente con los griegos. ¿Qué era lo que decían los griegos? Especialmente decían que hay un concepto que se llama prosopón. Normalmente, si ustedes buscan en internet el concepto de persona, persona se dice que viene de esta palabra prosopón, pero en realidad es que está equivocado porque el concepto de prosopón significa máscara y hace realidad a una cosa totalmente concreta. ¿Qué era lo que sucedía en el teatro griego? Bueno, pues había varones que iban al teatro y especialmente eran los intérpretes de la obra griega, de la tragedia griega. Y no podían ir ni mujeres ni niños, es decir, no podían interpretar las mujeres algún papel, alguna representación, ni tampoco los niños, ni tampoco los ancianos, solamente los varones de cierta edad. Y por lo tanto, gracias a esto, pues los varones de cierta edad utilizaban las máscaras para poder interpretar mujeres, para poder interpretar niños, para poder interpretar nubes, para poder interpretar abejas, avispas, árboles, todo lo que fuera. Pero lo que nos interesa especialmente de los griegos es que al final de toda la obra, al final de toda la obra, en realidad lo que sucedía era que salía el autor. Ahí salía Aristófanes, salía Genofonte, y entonces cuando terminaba toda la obra, salían los autores y le decían a todo el auditorio, Miss. Eh, en realidad, bueno, como recordaban un poco sus etimologías grecolatinas, está eh, la iota, que es esta I, o la Y, que normalmente se traduce como Y, pero bueno, Miss. Y Miss significa cállate, cállense. Porque justamente lo que decían los autores griegos es, si tú vas y hablas de lo que hemos vivido aquí en esta obra de teatro, pues ya la gente no va a querer venir a escuchar la obra de teatro, no va a querer venir a verla. Es como si nosotros dijéramos que spoilean alguna película. Por lo tanto, cuando surge o cuando está la premier, pues todos aquellos que consiguieron el boleto de la primera obra o la primera puesta en escena en el cine, pues no queremos que nos digan de qué trata. Si pensamos, por ejemplo, en la película de Spider-Man, la última que salió, pues justamente los que vieron por primera vez en la premier la obra, pues no queríamos que nos dijeran si salían los otros dos Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield, sino que queríamos verlo por nosotros mismos para emocionarnos. Pero obviamente, pues la gente que lo ve primero, pues hace memes inmediatamente, spoilean la película y pues ya sabes de qué va a tratar, ¿no? Y por lo tanto, justamente pues ya no tiene la misma emoción, ya no te genera la misma cuestión porque ya sabes de qué trata. Entonces, los autores griegos justo les decían a todos, cállense, porque si no, eh, nadie va a querer venir a ver la obra de teatro. Pero lo que queremos decir con este concepto es que la palabra mis o cállense, de ahí proviene la palabra misterio. Nosotros decimos que la persona es un misterio para nosotros mismos porque efectivamente no podemos decir gran cosa. Cuando yo les preguntaba a todos ustedes qué significa ser persona, pues tal vez había muy pocas palabras que estaban escritas en el pizarrón. En realidad, muchos decían que tenía que ver con el concepto de conciencia, tal vez la palabra de inteligencia, pero pues son dos elementos apenas que podemos relacionarnos con nosotros. Es decir, somos personas, pero
El ser persona es algo que nos excede completamente, mientras que cuando hablamos de ser humano, pues sí, había muchísimos conceptos, había muchísimas palabras que podríamos decir de lo que es persona, pero, perdón, ser humano, pero cuando hablamos de lo que es persona, de que nosotros somos persona, en realidad ya nos cuesta trabajo. Tan es así que si ahora lo empezamos a ver dentro de los problemas de la ética, o mejor dicho, de la bioética, podríamos preguntarnos, el embrión desde el momento en el que es fecundado, es decir, desde que el momento en el cual el espermatozoide, el gameto sexual masculino, transfiere la información genética a los 23 cromosomas al gameto sexual femenino, al ovario, eh, y se unen los 23 cromosomas femeninos con los 23 cromosomas masculinos, ahí en ese momento podríamos decir que es persona. ¿O en qué momento es persona? Ese es el problema del aborto, ¿no? Podríamos decir todavía más. En México decimos que se es persona a partir de las 12 semanas. Eh, y hay una propuesta de ley en el caso de Ciudad de México de que no es persona a las 12 semanas, sino que es a las 14 semanas. Y hay otras propuestas de ley en otros países que dicen, bueno, es que no es a las 14 semanas, sino es a los 6 meses, es a los 7 meses, es antes de que nazca. Es más, si el bebé no saca la cabeza mientras están dando a luz, no es una persona. Es persona hasta el momento en el que sale enterito el bebé del vientre materno. Mientras tanto, sigue siendo algo totalmente distinto a una persona. Si lo trasladamos todavía a cuestiones de bioética, especialmente pensando en el caso de la eutanasia, ¿qué es persona? Es persona mientras tiene el estado mínimo de conciencia, en estado vegetativo, en estado tal vez terminal. ¿Cuándo se deja de ser persona? Todavía cuando en el caso de bioética veamos el tema del transhumanismo, las personas que se van cambiando componentes biológicos o su mismo cuerpo a cuestiones totalmente robóticas o tecnológicas siguen siendo personas. ¿Hasta qué momento dejan de ser persona y hasta qué momento ya dejan de ser persona? Imaginemos que dejan de utilizar el cerebro y se ponen computadoras cuánticas, aunque también eso es complicado porque, bueno, apenas estamos incursionando en computadoras cuánticas y hay salones grandes con computadoras cuánticas y toda la inteligencia artificial y todas las cosas que hasta ahorita tenemos dentro de el avance científico. Ni siquiera una computadora cuántica puede alcanzar lo que hace todo un cerebro humano. Es más, la inteligencia artificial ni siquiera supera todo el conocimiento y las experiencias que tiene un bebé de 3 meses. Por más que cambiemos todas nuestro cuerpo biológico por elementos tecnológicos, ¿hasta qué momento dejaríamos de ser persona? Por esa razón, decimos que el concepto de persona es un misterio, nos excede. Si nosotros estamos enamorados, o tenemos novia o tenemos novio, pues justamente podemos darnos cuenta que hay cosas que nos sorprenden de esa persona y ya no podemos decir nada acerca de ella o de él, porque justamente es algo que nos excede, es un misterio para nosotros. A pesar de que podamos convivir mucho tiempo con una persona, pienso tal vez en nuestros padres, hay siempre cosas que nos llegan a sorprender de nuestros mismos padres. O si alguien tiene un hijo, se dará cuenta que un hijo en realidad, aunque sea muy, 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 muy pequeñito, o tal vez no un hijo, un sobrino muy pequeño, tal vez de meses, o un primo, una prima muy, muy chiquita, pues justamente es algo que nos excede, nos sorprende inmensamente, pues esa persona que está ahí es algo que no podemos narrar exactamente ni siquiera su vida, ni siquiera quién es, ni siquiera qué es como ser persona. Por lo tanto, eh,
A eso creo que podríamos sacarle muchísimo jugo al concepto de persona, especialmente con el concepto de prosopón. Vuelvo a decir, eh, el concepto de persona no viene de prosopón, no viene de máscara, es más todavía más adelante cuando los cristianos empiezan a escribir la Biblia, cuando empiezan a narrar los evangelios o cuando hacen las cartas, utilizan la palabra prosopón no para utilizarlo como máscara, sino que introducen algo interesante como el rostro. Y algo también que nos identifica como personas es el rostro humano. Nosotros, por ser persona, tenemos rostro, tenemos cara, mientras que los animales, porque no son persona, no tienen rostro ni cara. Las plantas, los minerales no son persona, no tienen rostro ni tampoco tienen cara. Por más que nosotros querramos que estos seres tengan rostro, que sean persona, pues justamente lo que nosotros queremos hacer es incluirlos dentro de la vida espiritual, queremos incluirlos dentro de la vida intelectual. Pienso especialmente, si tal vez a muchos de ustedes les tocó la película de Cars, pues justamente nosotros como seres humanos queremos que haya muchas cosas que tengan rostro. Vemos si tienen coche, pues justamente que el coche, pues parece ser que tiene rostro. Eh, el parabrisas podría ser los ojos, como se muestra en la película de Cars. Los espejos laterales son las orejas del coche. Eh, el cofre pues también podría representar la nariz o el medallón, el signo, el símbolo del coche también podría representar la nariz y la fascia podría representar la boca. Justamente nosotros queremos todo el tiempo como seres humanos estar buscando rostros, porque eso es lo que más nos identifica como personas. Y cuando queremos identificar estos rostros, lo que nosotros queremos hacer es incluirlos en la vida intelectual. Por esa razón, cuando nosotros vemos a un animal, especialmente a nuestras mascotas, pues justamente decimos que su cara está triste, pero en realidad es algo que nosotros le participamos al animal. El animal no tiene rostro, el animal no tiene cara, nosotros sí, y nosotros le participamos de nuestras experiencias de vida y de lo que nosotros somos, ese tipo de actividades. El rostro le transferimos de alguna manera al animal y creemos que cuando nosotros tal vez le pegamos al cachorro para que no se haga del baño en el sofá o dentro de la casa, pues chilla y parece ser que está llorando. Pero en realidad, o podemos decir que está triste el perro, pero en realidad justamente, como ya vimos un poco con la lectura de Luis, Hombre sin nada en el pecho, especialmente los animales pues no tienen sentimientos, tienen emociones pero no tienen sentimientos. Nosotros tenemos sentimientos porque nosotros reflexionamos, porque nosotros tenemos esta vida intelectual. Yo reflexiono lo que me pasa a mí, yo reflexiono lo que me sucede a mí en el cuerpo, porque yo soy cuerpo, yo soy este cuerpo. Por lo tanto, cuando alguien me golpea, pues tal vez puedo sentir dolor y puedo reflexionar, este dolor que estoy sintiendo es fuerte o no es fuerte. Si es fuerte, puedo llorar o no puedo llorar, porque el dolor es tan intenso que de verdad hace que me doble de dolor y por lo tanto hasta se me puede salir una lágrima. O bien puedo estar contento porque puedo ver la alegría de otra persona y aquí todos los que se dedican a la medicina pues sabrán que dentro de las neurociencias hay algo que se llaman las neuronas espejo y que se supone que gracias a estas neuronas espejo pues nosotros vamos como siendo empáticos, ¿no? Eh, si vemos que alguien bosteza, pues justamente nosotros bostezamos porque estamos prestando atención y nuestras neuronas espejo están prestando justamente atención. Nosotros prestamos atención a eso y también repetimos ciertas acciones o ciertos patrones. Pero
vuelvo a decir, eso sucede en muchísimas cosas nosotros como personas. Nosotros que tenemos una vida superior a los animales porque tenemos esta vida intelectual y vida volitiva, transferimos de alguna manera esta vida intelectual, espiritual a los animales y queremos que vivan de la misma manera que nosotros. Por esa razón, parece ser que sí, que los animales tienen cierta inteligencia porque nosotros de alguna manera les participamos de la inteligencia. Eh, por eso están los concursos de los perros, pero ¿eso significa que los perros sean inteligentes? No, están amaestrados, tienen memoria, pero nosotros les participamos de cierta inteligencia a los animales para que también tengan una casi vida intelectual como nosotros la tenemos. Y por esa razón también nosotros queremos participarles del rostro. Nosotros queremos que cuando volteemos a ver al perro o al gato o a cualquier animal, pues también sienta lo que estamos sintiendo nosotros. Si yo estoy triste, hay veces que también el animal también parece ser que está triste, pero porque justamente yo le transfiero o le participo de este sentimiento. El perro siente tristeza, no, más bien hay algo que también se va participando y que también puede imitar el animal. Y por esa razón, bueno, pues hay veces que hasta los perros como que brindan de alguna manera consuelo, aunque eso es también muy complicado. Eh, pero gracias a esta idea, el siglo XX empieza a tomar una nueva connotación porque eh, lo que sucedía con la segunda, o lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial es que dejamos de ver el rostro de las otras personas, dejamos de importarnos por el otro y hemos ido cosificando a las demás personas. De eso trató la cuarta lectura de Ricardo Morales Rosell, eh, que habla del individualismo y del colectivismo, y la propuesta para poder salir de estas ideologías, individualismo y del colectivismo, o comunismo o socialismo, pues es especialmente a través de la contemplación del rostro de la otra persona. Y aquí hay dos filósofos judíos que menciona Russell, que son muy importantes. Emmanuel Levinas y Martin Buber, que justamente, especialmente Emmanuel Levinas, habla de la epifanía del rostro. Obviamente, cuando decimos, solamente otra vez un paréntesis, vuelvo a decir, el concepto de rostro aparece en la Biblia. Los primeros cristianos empiezan a utilizar la palabra prosopón no como máscara, sino como rostro. Cada uno de nosotros puede acceder al conocimiento del otro a través del rostro, pero también esto es algo totalmente judío, es decir, el concepto del rostro es una idea judeocristiana, también le pertenece a los judíos porque para todos aquellos que pertenecen al cristianismo, o mejor dicho, a la tradición judeocristiana, recordarán que Moisés, cuando Dios le da las tablas de la ley, pues, y antes también cuando se le aparece en la zarza ardiente en el libro del Éxodo, en el capítulo 3 versículo 14, pues justamente Dios se le aparece en forma de zarza ardiente, no se le aparece en forma de ser humano, no se le aparece en forma de persona, no se le manifiesta el rostro. Cuando Moisés sube el monte Sinaí para que Dios le dé la tabla de la ley o el decálogo, no se le aparece Dios como tal. Solamente aparece una nube y en la nube se escucha la voz de Dios. Y en algún momento en esa parte del libro del Éxodo, Moisés le dice a Dios, déjame ver tu rostro. Quiero ver tu rostro, porque justamente ahí hay una idea incipiente que vamos a mencionar después, que justamente Dios también es persona y que también Dios tiene rostro. Pero Dios le dice a Moisés, no verás mi rostro, sino que verás mi espalda. Y en los libros de los Salmos, escritos por David, por el rey David, eh, pues justamente muchos de los salmos dicen, tu rostro buscaré, oh mi Dios, o
Mi alma está inquieta hasta que pueda ver el rostro de Dios. Tu rostro buscaré. Entonces, es una tradición totalmente judía, como que ellos, los judíos, desde que Dios se manifiesta y se les aparece a los seres humanos, pues justamente ellos quieren ver el rostro de Dios. Y ya cuando el judeocristianismo empieza a traducir o empieza a escribir la Biblia, pues justamente dicen que el rostro de Dios o la imagen visible del Dios invisible es Jesucristo. Eh, Van a pasar muchísimos siglos, muchísimo tiempo, siglo primero hasta el siglo XX, y entonces tanto Lévinas como Buber, que son judíos, recuperan toda su tradición judía, pero también recuperan toda la tradición cristiana, especialmente todo lo que los primeros cristianos habían ya mencionado acerca del rostro, toda la traducción del tema del prosopón como máscara en realidad al rostro y cómo también se le manifiesta a través de Jesucristo. Vuelvo a decir, Levinas y Buber son judíos, no son cristianos, y toman toda la tradición cristiana para poder empezar a mencionar esta idea del rostro. Y cuando Levinas habla de la epifanía del rostro, otro concepto totalmente griego, epifanía, epi, si ustedes recuerdan sus clases de etimologías grecolatinas, epi significa como alrededor o como sobre, como alguien que está por encima de. Y faino, o mejor dicho, feno, así se pronuncia. De hecho, ahí viene la palabra fenómeno. Faino significa algo que se aparece. Es decir, cuando Levinas dice que hay una epifanía del rostro, es que se nos aparece algo muy importante. Em, Quiero decir especialmente, y especialmente Levinas, es más bien lo que quiere decir, es que nosotros cuando como humanidad vivimos esta parte de la guerra, en realidad hemos dejado de contemplar el rostro de la otra persona. Hemos dejado de pensar que el otro en realidad es un tú. Y esto se lo debemos a Buber con su idea o su libro Yo, tú. Porque es la relación más importante, dice Buber. Cuando yo me conozco a mí mismo, en realidad es que no soy un individuo o no soy un ser por sí mismo, que se valga por sí mismo o que sea o que tenga mi ipseidad, que sea yo mismo. Yo me conozco a mí mismo gracias a que existe un tú. ¿Y qué es un tú? El tú es un otro yo. Gracias a que existe otra persona, gracias a que existe otro ser que puede decir de sí mismo que es un yo, gracias a eso yo me puedo conocer a mí mismo. ¿Cómo es que yo fui adquiriendo la lengua materna? ¿Cómo es que yo fui adquiriendo la lengua española? Pues no fue por mí mismo, fue gracias a que crecí en un ambiente, gracias a que existían otros tú, especialmente mi mamá, mi papá, mis tíos, tías, mis abuelos, abuelas, y que también existían los amigos de mis papás, porque justamente la gente hablaba el mismo idioma y por lo tanto había otros tú. Cuando uno está en la adolescencia o en la juventud, pues uno cree que se conoce perfectamente. O cuando uno está en un noviazgo también cree que se conoce perfectamente. Pero gracias a la relación de las otras personas, uno puede conocer cosas de sí mismo que tal vez no los consideraba.
tal vez podría ser algo que no te agrade o lo que no te guste, o que justamente cuando algo que no te agrada o gusta, pues levantas un poco la ceja o levantas un poco la comisura de la boca, pues justamente tú no te das cuenta porque tú no ves tu rostro, pero las otras personas sí se dan cuenta de eso y vas conociéndote a ti mismo, pero gracias a la epifanía del rostro. No sé si a ustedes les tocó verlo porque también ya quitaron esta serie y ya no sé si exista, o mejor dicho, esté en alguna plataforma, que es Lie to Me, Miénteme, que justamente se supone que es un científico que detecta las mentiras y detecta las mentiras no por lo que se dice, sino más bien por cómo se manifiesta el cuerpo de la otra persona, cómo hay una epifanía del rostro. Eh, Justamente así empieza la primera temporada del primer capítulo. Esta persona que es un científico de la mentira está tratando de descubrir si la persona que está entrevistando realmente cometió un asalto a un banco. Pero uno cree que miente perfectamente. Uno puede estar hablando y puede estar diciendo cosas y pues el rostro va manifestando el alma intelectual. Nosotros cada vez que pensamos ciertas cosas, nuestra alma va manifestándose a través del cuerpo, se manifiesta a través del rostro. Eh, pero cuando mentimos, pues también el alma sabe que miente y por lo tanto se manifiesta a través de la corporeidad, se manifiesta a través del cuerpo. Y por lo tanto, lo que es el argumento de todo esta serie es que podemos saber en qué momento alguien nos está diciendo la verdad o la mentira si prestamos atención al rostro y si prestamos atención al cuerpo de la otra persona y eh, podemos conocernos a nosotros mismos, podemos conocer de manera más perfecta tanto nosotros que somos cuerpo como también todas aquellas cosas que nosotros decimos. No sé si se han dado cuenta también que cuando se les pide en otras materias, porque obviamente en esta no, que alguien pueda dar una presentación o que hagan presentaciones sobre algún tema, hay muchas personas que utilizan demasiadas muletillas, el 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 ajá, todo ese tipo de palabras, pues justamente uno no se da cuenta, uno cree que es algo totalmente común y corriente y que es algo totalmente normal, pero yo creo que de esa manera es la forma correcta. Hay veces que hay alguien que llega y que dice, oye, es que dices demasiado el ajá, y por lo tanto, pues hay muchísima pérdida de tiempo por todas las muletillas. Eh, Normalmente hay unas personas dentro de las universidades que pues sí, tienen que dar discursos y que tienen que dar algunas pláticas, especialmente a autoridades, y de todo el discurso que dicen, hay como 20,000 veces que dicen la palabra no o sí, y entonces eso es algo que no se han dado cuenta esas personas, pero ya que existe un otro yo, puedo comentar esta situación y la gente se puede dar cuenta. Y por lo tanto entra en conciencia y dice, bueno, ya voy a tener que dejar de decir tanto esa muletilla para que no se pierda tanto el tiempo, para que el mensaje que quiero dar sea claro y conciso y además preciso, que lo que yo quiera decir sea realmente lo que yo quiero decir. Por lo tanto, lo que estamos diciendo con Levinas y Buber es que en realidad yo conozco a la otra persona gracias al rostro. Yo puedo tener obviamente esta taza y yo puedo decir que no es persona porque no tiene rostro. Yo puedo decir que este pedazo de madera que tengo aquí, pues justamente no es persona porque no tiene rostro. Pero se empieza a complicar la situación cuando hablamos, por ejemplo, de los animales otra vez. Eh, Parece ser que tienen personalidad, pero no es así.
Oye, pero ¿y qué pasa todavía, por ejemplo, con el embrión humano? Pues si dices que es persona hasta que tiene rostro, pues también eso sucede cuando es un blastocito, cuando es una mórula. Obviamente, pues ahí no hay ningún rostro, por lo tanto, si seguimos toda tu lógica, no es persona. Bueno, lo que quiero decir especialmente con el concepto de rostro, cara o faz, es que es una característica, es algo que nos empieza a hacer diferentes, pero tenemos que recurrir a otros argumentos para poder hablar de lo que es ser persona. Eh, pero antes de pasar a esos argumentos y todavía utilizando la lectura de Ricardo Morales Russell y todavía pensando en Levinas y Buber, voy a hacer todavía otra escisión, o mejor dicho, un paréntesis, porque también me parece interesante y que tiene todavía que ver más con la situación de la moralidad. Es más, Levinas dice que el rostro es posibilidad de moralidad. Esta idea es sumamente fuerte y también sumamente interesante. Solamente que para ello voy a recurrir a dos teólogos del siglo cuarto después de Cristo, perdón, siglo cuarto después de Cristo, es decir, eran cristianos, eran teólogos y que hasta donde sé, Levinas no los leyó porque no son tan comunes. Y son Abba o Abbas Evagrio Póntico. La palabra Abbas significa padre y Póntico en realidad significa que es del Ponto, que era una ciudad importante de lo que ahora conocemos como Turquía. El nombre de esta persona es realmente Evagrio y el otro es Abbas Macarios. Obviamente, otra vez vuelvo a decir, Abba significa padre y Macario es el nombre de la persona. eh, la traducción de Macario significa bienaventurado o feliz. Lo que quiero decir con estos dos pensadores y retomando la idea del rostro, que también ya lo habían mencionado de alguna manera Evagrio, Póntico y Macario, es que eh, nosotros, voy a ponerlo aquí arriba, nosotros creamos el infierno en la tierra si hacemos alguna de estas tres cosas. Esta idea es la primera y por eso quiero otra vez redireccionarla con Levinas. Evagrio Póntico, siglo cuarto, dice que nosotros creamos el infierno aquí en la tierra cuando hacemos una ausencia de rostro. Ya también de alguna manera lo había comentado y también algunos de ustedes también ya lo habían ido mencionando. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un restaurante y llega de repente una niña indígena, una niña pobre, una niña otomí, o cuando llega una señora que vende sus muñecas Lelé? Normalmente hay muchas personas que ni siquiera tienen la decencia de voltear a ver al rostro de la persona. ¿Por qué? Es bastante evidente, pero tal vez para muchos no lo es. Cuando nosotros volteamos a ver el rostro de la persona, ya empezamos a tener una responsabilidad moral. Por eso, para nosotros es no queremos ver el rostro de esa persona porque si vemos el rostro, ya implica que tenemos que ser responsables de esa situación. ¿Qué pasa si ves a los ojos a esa persona? Bueno, pues parece ser que sí, tendrías que darle tal vez algunas monedas para que pueda comprar comida, para que tal vez pueda subsistir, para que tal vez pueda vender los mazapanes o para que pueda vender a las lelés. Por esa razón, mucha gente pues no ve al rostro de los pobres. Y obviamente eso implica que pues para esas personas pues es un infierno en realidad.
Dejemos de lado ahora a los pobres. Pensemos ahora cuando nosotros vamos cuando nosotros vamos a un supermercado y la persona que nos está atendiendo en la caja, el cajero o la cajera, pues tampoco nosotros le prestamos atención, no prestamos atención a su rostro ni a su nombre. Y aquí entonces, además de rostro, vamos a poner ausencia del nombre. Eh, y nosotros solamente estamos acostumbrados a que ponemos todas las mercancías que hemos comprado y los ponemos en la banda eléctrica. Y tal vez la persona nos dice, hola, muy buenos días, ¿cómo está? Tal cosa, y nosotros ni pelamos a la persona, al cajero o a la cajera, y ya ponemos las cosas, y nos dice, bueno, es tanto dinero, y ya, tal vez pagamos con efectivo o pagamos con la tarjeta y nos vamos. Es decir, a esa persona que nos ha atendido, la vemos como un objeto. Es lo que Levinas quiso decir con estas reflexiones y también Martin Buber. Nosotros cosificamos a las personas. Oye, es una persona, te está atendiendo, te está hablando, pero nosotros la vemos como si fuera parte del escaparate, como si fuera parte de toda la inmobiliaria, como si realmente fuera, además de la banda, además de la caja registradora, además de la tarjeta, como si fuera un objeto. Por esa razón es más evidente que en algunos tiendas de autoservicio, supermercados, pues ya es más fácil que no quieras ir con el cajero o la cajera y tú lleves tus propios productos y solamente por ti mismo te cobres utilizando el código de barras y poniendo el dinero o la tarjeta y ya no tienes contacto con ningún ser humano. O bien, cuando entramos tal vez a la náhuac, pues ahí están los guardias de seguridad y pues también son personas y también tienen un nombre muy específico. O las personas que hacen limpieza también son personas y también son seres humanos y tienen un nombre específico. Y nosotros en muchas ocasiones los vemos como parte de la universidad, como si fueran seres que no sufren, que no sienten, que no tienen problemáticas, que no tienen absolutamente nada, y mucho menos que no tienen rostro ni nombre. Eh, el guardia que está ahí al inicio, pues pasa como si fuera, además de la pluma, como si fuera un registrador. La persona de limpieza, pues hay veces que hasta parece que nos estorba porque pues es un objeto más. Eso es, digamos, lo que Levinas y Buber están tratando de eliminar con su pensamiento y su filosofía en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos perdido la capacidad de poder relacionarnos con las otras personas porque hemos perdido esta capacidad de observar el rostro de la otra persona. Si esto no parece tan evidente todavía más, además del ejemplo de los pobres, además de los guardias de seguridad, las señoras de limpieza y el cajero, la cajera, pues piensa que cuando se ha acabado un noviazgo, cuando la persona que se supone que más te gustaba y te quería, pues ya no te quiere ver y ya no puedes ver el rostro de la otra persona, pues en realidad también se convierte en un infierno, ¿no? Todavía más es doloroso que, pues sí, o sea, te bloquee de WhatsApp y ya no puedas ver ni siquiera la foto de perfil en WhatsApp o que te bloquee en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en lo que quieras. Pues justamente a eso es a lo que se refiere evagrio póntico, cuando hay una ausencia de rostro y cuando hay una ausencia de nombre, en realidad se convierte en un infierno. Y es muy feo que, que justamente pues no puedas ver el rostro de la otra persona y que ya no puedas ver más, por más tiempo a esa persona que supuestamente quisiste por la cantidad que haya sido. Por lo tanto, parece ser que el concepto de rostro o el concepto de faz, de cara, tiene que ver muchísimo con la persona o la personalidad. Y todavía más, si nosotros
ahuyentamos o no queremos ver la cara de la otra persona, el rostro de la otra persona, pues en realidad también estamos lastimando a esa otra persona. En el mismo noviazgo, cuando alguien está enojado, o todavía más también en la familia, cuando te enojas con tus padres o con algún hermano, hermana, pues en realidad no quieres ver a esa persona. Y cuando sucede que tratan de arreglar las cosas, todavía más en el noviazgo, pues justamente tú lo que haces cuando estás enojado o enojada, pues es ver, no ver o no querer ver el rostro de la otra persona, porque estás tan molesto, tan molesta con esa persona que ves por encima del hombro, ves a otro lado, estás tal vez viendo el celular, porque quieres hacer notar que estás enojado. Y así justamente, al hacer notar que estás enojado o enojada, pues justamente no estás viendo al rostro de la otra persona, porque justamente al no ver al rostro de la otra persona, sabes que vas a lastimar a la otra persona. Sabes que no, que quieres darle a entender, darle un mensaje de que lo que te hizo o lo que hizo esa persona te dolió y por lo tanto es tanto el enojo que no ves el rostro. Pero cuando ves al rostro de esa persona, cuando ves el rostro de la novia o del novio, pues justamente sabes que va a haber un compromiso, sabes que te va a mover las entrañas, va a mover tu corazón, volviendo otra vez a la lectura de Luis, que justamente ya queremos de alguna manera perdonar a la otra persona. Sí, puede más, obviamente, nuestros sentimientos, pero la razón es la que en este momento está diciendo, ya deja de estar enojado, enojada, el sentimiento que estás sintiendo, valga la redundancia, es algo válido, ya deja de estar menseando, de estar tal vez viendo el celular, de tal vez estar viendo hacia otro lado y ve al rostro, vele a la cara para darle a entender que sí quieres resolver el problema y por lo tanto, hay un elemento ético. ¿Y cuál es el elemento ético al ver el rostro de la otra persona? El perdón. Obviamente, perdonar a la otra persona dentro del ámbito de la moralidad y dentro de la ética implica también la restitución, implica también volver el mal. Un poco lo que dice también este lema de la náhuatl y que también está tomado de una carta de San Pablo, vencer al mal con el bien. Se hizo un mal, obviamente, pero cuando vemos al rostro de la otra persona, pues justamente queremos vencer ese mal que se realizó haciendo algo muy específico, haciendo un bien, queriendo hacer o restituir ese mal que se hizo con algo totalmente bueno y mejor. Si fue una mentira, obviamente, pues tratar de decir la verdad. Si fue ponerle los cuernos a la otra persona, bueno, pues tratar de no volver a hacerlo y vivir, digamos, dentro eh, de la exclusividad con la otra persona, que ya después veremos más adelante. Por esa situación, el rostro es muy importante, por eso tal vez no parece tan evidente y en realidad muchas personas, muchos filósofos cuando dicen que la palabra persona viene del griego prosopón, que significa máscara, está totalmente equivocado, se pierde todo el contexto, se pierde toda la riqueza del concepto. Ya hemos visto que con el concepto de prosopón con los griegos, uno implica el rostro. Obviamente, eso ya es una reflexión posterior a los griegos antiguos y que tiene que ver especialmente con el judeocristianismo. Pero además, otra de las cosas que hemos visto con el concepto de prosopón es el concepto de misterio. Especialmente estamos refiriéndonos a la situación de que ser persona nos excede completamente. Hemos visto también con la lectura de Morales Russell que Levinas y que Martin Buber recuperan este concepto y especialmente Levinas dice que el rostro
implica posibilidad de moralidad o que en realidad es algo que nos influye o imbuye en el ámbito de lo moral. Pero regresando al cristianismo, especialmente en el siglo IV después de Cristo con Evagrio Póntico, decimos que nosotros podemos crear el infierno cuando hacemos una ausencia del rostro. Y bueno, aquí también ausencia de nombre, como hizo falta. No sé si les ha pasado, si todos son hijos únicos, bueno, pues eso ya está más complicado. Pero cuando hay un hermano o hermana o hay varios hermanos, eh, no sé si les sucedía, pero por lo menos a mí sí, y yo creo que y he escuchado que a varios también, pues hay veces que los mismos padres confunden el nombre de las personas. Es decir, a mí, yo me llamo obviamente Manuel y mi hermano se llama Mauricio y es un año menor y obviamente empiezan casi con las dos primeras letras casi igual. Entonces, había veces que cuando querían regañarnos a mi hermano o cuando querían regañarme a mí, especialmente mi mamá me decía Mauricio y así de, me molestaba porque cómo es que tus mismos padres no sepan cómo te llamas, ¿no? Ahí hay una ausencia de nombre. O ya después que se daban cuenta que te molestabas, había veces que te cambiaban un poquito el nombre y a mí en este caso me decían Manuel y a mi hermano le decían Mauricio. Justamente hay ausencia de nombre. Obviamente este ejemplo es muy burdo y es muy tonto, pero justamente a pesar de que puede ser burdo o tonto, pues también te llega a molestar. Hay una ausencia de nombre, hay una ausencia de identidad. Eh, por esa razón todavía más, en las clases obviamente lo que trato de hacer es aprenderme los nombres porque justamente cada uno es único, irrepetible y cada uno tiene una forma de ser y una personalidad totalmente distinta y hace también que cuando te llamen por el nombre, pues pueda ser apelado, es decir, ser llamado, que cuando alguien dice, bueno, ¿y ustedes qué piensan? Otra vez volviendo a la lectura de Morales Russell, pues eso es totalmente un socialismo, es un colectivismo. No se toma al individuo como individuo, sino como algo totalmente colectivo. Y uno podría decir, bueno, es que todo el salón es malo o todo el salón es bueno, cuando en realidad pues puede ser solamente una persona la que sea buena o la que sea perfecta o una persona la que sea mala o la que esté echando a perder a todo el grupo. Por esa razón, por uno no pagan todos, sino más bien cuando alguien es reconocido a través del nombre, hasta uno se puede sentir un poquito importante porque la persona que más te llama la atención, pues sabe tu nombre, ¿no? Sucede otra vez cuando uno está enamorado, pues en el salón de clases tal vez encuentras a alguien que te gusta y pues tal vez de entre los 30 de los 40 50 o de toda la generación que es de tu grupo, pues justamente dices, ¿cómo crees que esa chava o ese chavo se va a fijar en mí? Somos 150, somos 200, somos 1000, en el caso de la Náhuac, más de 6000 estudiantes. ¿Cómo es que esa chava o ese chavo se va a fijar en mí si somos más de 6000 y hay personas que tienen más capacidades que yo? Pero llega a suceder que se aprende tu nombre y obviamente dices, ¿cómo es posible que se sepa mi nombre? Y así de esa manera, pues te sientes hasta muy importante. Se sabe mi nombre, no se sabe el nombre de la persona más guapa, no se sabe el nombre de la persona más inteligente, se sabe mi nombre. Y entonces, pues uno se siente volado, ¿no? Pues justamente es un poco lo que dice Bagrio Póntico, cuando nadie se sabe mi nombre o cuando la persona que me interesa no se sabe mi nombre, pues me siento excluido. Es como si no existiera y por lo tanto, volviendo otra vez a este mismo ejemplo del noviazgo, del enamoramiento, pues por esa razón sucede el infierno en la tierra. Imagínate que la persona que más te gusta no se sepa tu nombre, pues es andar en la calle de la amargura y de la tristeza porque en realidad no se sabe quién eres tú. Em, Macario es contemporáneo de Evagrio, aunque son padres, por eso se le pone Abás, son padres del desierto.
Es decir, vivían solos en el desierto, no tenían contacto con los seres humanos, vivían en cuevas dentro de los desiertos para vivir una vida más íntima con Dios. Y a pesar de ello, bueno, pues mucha gente escuchaba de ellos e iba a visitarlos, pues lo sabemos de estas personas. Eh, Macario pues vivía también en el desierto y pues el desierto es muy grande, especialmente ellos eran africanos y bueno, sabrán que el desierto de de la Sahara pues también es muy grande y pues obviamente eran espacios donde se podría ir uno a esconder. Macario era contemporáneo de Bagrio y vivía en otra parte del desierto, no coincidieron físicamente, pero bueno, tenían otra idea Macario para poder decir que también nosotros creamos el infierno en la tierra. Sí, a la ausencia del rostro y la ausencia del nombre, pero también la ausencia de la palabra. ¿Qué pasa justamente cuando, pues, otra vez en el noviazgo, bueno, vamos otra vez a los ejemplos anteriores, a la parte de las personas pobres, a la del cajero, la cajera, a la de los guardias de seguridad y de la limpieza y después al noviazgo? Eh, Nosotros tal vez podemos estar sentados en las mesas, podemos estar justamente comiendo y llega otra vez esta niña, llega esta mujer que vende lelés y llega y dice, no gusta comprarme una muñeca para comer o no me quiere dar unas monedas para comprarme un taco. O llegan personas y dicen, no me quiere comprar el boleto de lotería o este coche, algo para que pueda alimentar a mis hijos. Pero hay muchas personas que si ni siquiera ven el rostro de la otra persona, pues como que esas cosas que dijo la persona, así como que fue un viento, o sea, ni siquiera se inmutan, así como que realmente no pasó nada. No escucharon absolutamente nada. Es como si fuera un viento que en realidad pasó y pues ¿quién presta atención al viento cuando pasa? Así de esa manera hay una ausencia de palabras. Si ya hay una ausencia de rostro, ahora añadámosle la ausencia de la palabra. Ya no queremos escuchar a la otra persona. Todavía es más fuerte y es más doloroso. Eh, y obviamente estas personas pues se van porque pues por más que estén ahí paradas, que estén enfrente de ti o que estén enfrente de algún amigo, de alguien, y por más que vean y traten de buscar tu mirada y además de que casi te hablen al oído, pues en realidad hay una ausencia de palabra. No se les da esta posibilidad de poder ser escuchados. De igual manera, el cajero, la cajera, ¿quién hace la plática con el cajero, la cajera? ¿Quién le dice buenos días, cómo está, cómo fue, cómo ha estado su día? ¿Quién realmente se preocupa por esas personas? Son trabajos, vuelvo a decir, como si los tratáramos como objetos, como si abriéramos o cerráramos la puerta. ¿Quién le habla a la puerta? ¿Quién le habla a la pared? Absolutamente nadie. Eh, pero justamente lo que nosotros hacemos con estas personas es efectivamente ni siquiera poder dirigirles las palabras porque no son dignos de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo al hablar. Por lo tanto, hay una ausencia de palabra, igual con los guardias de seguridad, igual con las señoras de la limpieza. Eh, Todavía si hay alguien que tiene guardias de seguridad en su casa o tiene también personas que hacen la limpieza de su casa, pues sí, hay veces que hasta se les trata de chachas y por lo tanto, pues es como si fueran también parte de la casa, ¿no? Ni siquiera se les pregunta cómo está o tal vez hasta ni siquiera cuando pueden decir, oye, es que hay un problema familiar, hay una situación de salud de uno de mis hijos, necesito ir al hospital. Hay muchas personas, obviamente no digo que ustedes en su familia ni nada, sino más bien hay muchas personas que además de que les dijo esto a la persona de la limpieza, es como si realmente no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, tú tienes que cumplir con tu contrato laboral, tú tienes que hacer esto, no me importa tu salud, no me importa la salud de tu familia,
tú hiciste un contrato y tienes que cumplirlo. Así llega a suceder también en muchas empresas, también llega a suceder con el tema de los outsourcings, porque en realidad no nos interesa la persona. Hay una ausencia de palabra. No les damos la palabra, no les damos tiempo de poder expresarse sobre lo que pasa en su vida. Si eso sucede con personas que pues en realidad viven en una situación distinta y complicada y diferente a nosotros, bueno, ahora veámoslo también otra vez en el caso del noviazgo, en el caso de las cuestiones familiares. Si ya nos bloquearon de Instagram, si ya nos bloquearon de Facebook, de WhatsApp y lo que quieras, pues justamente uno trata de hablar, o sea, por más mensajes de WhatsApp que le mandes a esa persona, pues ya estás bloqueado, ya no te va a escribir, ya no te va a decir absolutamente nada. Si tú le marcas por teléfono a esa persona y ni te contesta el teléfono, te rechaza la llamada, pues justamente hay una ausencia de palabra. O sea, de verdad tú quieres platicar con esa persona, tal vez quieres resolver los problemas, pero no te da la posibilidad de poder expresarte. ¿A poco no es doloroso que ni siquiera puedas decir tal vez las últimas palabras de lo que quisiste decirle a esa persona o por lo menos decirle, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, dame una segunda oportunidad o una tercera oportunidad o las oportunidades que uno quiera? Pero justamente se siente muy feo, o sea, tan es así que cuando ya no te dirigen la palabra, pues justamente uno está triste, por eso es, estos padres del desierto, Evagrio y Macario, dicen, es que en realidad sí, nosotros creamos el infierno por la relación que tenemos con las personas. Si yo no veo el rostro de esa persona, es decir, ya no me quiere ver y además ya no me quiere escuchar, ya no puedo platicar con esa persona, pues en realidad es más triste, es más complicada mi existencia, es una, como diría Albert Camus, es insoportable la existencia. Ya existir me resulta una náusea y es insoportable totalmente. Por lo tanto, si eso nos llega a suceder a nosotros solamente por una decepción amorosa o tal vez por alguna pelea o alguna riña con algunos de nuestros hermanos, porque también llega a suceder que entre hermanos uno puede dejarse de dirigir la palabra por algunos días, horas o también por semanas, meses, pues justamente eso es complicado porque vives en la misma casa, tienes que hablar con esa persona, convives tal vez todos los días con esas personas. Cuando hay un problema también dentro de la misma universidad con el grupo, con tus compañeros, pues justamente dejarles de dirigir la palabra, están en el mismo grupo de amigos, en el mismo grupo, y está esa persona y tienes que decirle algo a esa persona, pues es como las caricaturas, dile, le dices a un amigo, oye, dile a tal persona que le diga tal cosa, estando ahí presente la persona, ¿no? Y la otra persona dice, oye, dile que no, yo respondo que tal cosa. O sea, es una tontería, es un sinsentido. Por eso es muy complicado el ser humano, es muy complicado ser persona, porque justamente por nuestros malos entendidos y porque también nos dejamos dominar más por los sentimientos, volvemos a la lectura de Luis, en vez de la razón para poder resolver los problemas, pues justamente les dejamos de hablar a las personas. En el caso del noviazgo, pues también es algo totalmente distinto y es algo más complicado porque, bueno, ahí ya implica mayor sentimientos, hay mayor emotividad, hay una situación del concepto del amor y por lo tanto, bueno, cuando hay falta de rostro, es decir, cuando hay falta de la presencia y de la palabra, pues justamente eso es el infierno. El infierno, eh, dentro de la teología católica, el infierno es ausencia de amor. Eh, y obviamente para que se pueda dar el amor se goza con la presencia y se alegra con la verdad. Si se dan cuenta, la presencia se da a través del rostro y la verdad también se da a través de la palabra. Eso es efectivamente el vivir en la plenitud del amor.
Pero cuando eliminamos estas capacidades o cuando eliminamos el amor o cuando ausentamos el amor de nuestras vidas, pues justamente lo que hacemos es ausentar el rostro y ausentar la palabra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando fallece tal vez a nuestro papá, nuestra mamá, algún hermano que queremos muchísimo, alguna hermana que queremos muchísimo, cuando fallece algún amigo? eh, pues justamente parece ser que ya no hay rostro y ya tampoco le podemos hablar, hay una ausencia de amor, es algo, es alguien que nos hace falta, por eso hay ausencia. Eh, y ya solamente para terminar esta idea de que nosotros como seres humanos creamos el infierno, tenemos obviamente como primer requisito es la ausencia del rostro. Segundo requisito, la ausencia del habla o la ausencia de la palabra. Y tercer requisito, una esperanza sin sentido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les dijera, obviamente que no les voy a dar clase presencialmente y ahora sí, mañana les doy clase? Bueno, pues seguramente es una esperanza sin sentido porque obviamente ustedes esperaban que no tuvieran clase presencial o tal vez sí. Y pues para algunos, como es tal vez su primera clase, pues uno puede decir, bueno, ahora me puedo levantar un poquito más tarde y por lo tanto tienes la esperanza de levantarte más temprano. Pero si yo hoy en la noche les mando un mensaje y les digo, mañana tenemos clase temprano, pues ya se les acabó la esperanza y ya por lo tanto pueden estar un poco decepcionados, tristes, angustiados, eh, molestos porque iban a dormir un poco más. O tal vez si yo les digo, bueno, pues es que todos tienen 10 pero a la mera hora les hago un examen y reprueban, pues hay una esperanza sin sentido. Por lo tanto, también hay una situación de una ausencia. Es tener una esperanza que es algo que no funciona, pues justamente también genera tristeza, genera este infierno. Eh, si yo les digo a algunos de mis trabajadores, oye, ¿sabes qué? Te voy a subir el sueldo y te voy a subir de puesto. Obviamente, si te subo de puesto, pues seguramente te voy a subir de sueldo y también te voy a subir pues algunas prestaciones, ¿no? Pero yo le estoy diciendo a la siguiente semana, de verdad, te lo he prometido y te voy a subir de puesto. Y dentro de un mes también le digo, oye, ¿sabes qué? Sí, sí te voy a dar el puesto y también te voy a subir el sueldo. Pero pues ya pasó un mes, es una esperanza sin sentido, o sea, ya qué puedo esperar. Puede pasar un año y la verdad es que, pues ya digo, pues lo que tú me has dicho y lo que tú me has prometido, la verdad es que ya no te creo. O sea, mientras a mí me dan una esperanza y sinceramente nunca se va a cumplir, es un infierno porque tú estás esperando realmente que eso suceda. O cuando la chava o el chavo te gusta, te dice, ¿sabes qué? Sí, sí vamos a andar, pero dame unos momentos, tengo que solucionar esto o aquello, tal cosa. Pues obviamente eso te está haciendo esperar y no sucede, y no sucede, y no sucede, y no sucede, ya mejor te encuentras a otra persona que te gusta y que tal vez sí te da alas y que además de que te da alas, pues sí, quiere, ¿no? Cuando solamente te dan alas por un año y la verdad es que no se concreta el noviazgo, pues la verdad es que ¿para qué quieres seguir perdiendo tu tiempo? No tiene sentido. O ahora, bueno, muchos amigos y amigas ya están también dando el anillo a sus novias respectivas y pues todas las amigas que no tienen anillo, pues están en esa esperanza sin sentido, ¿no? ¿En qué momento me van a dar el anillo si a tal, 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 ya le dieron anillo y a mí todavía no? Y ya tenemos 5 o 6 años de novio y pues la verdad es que no le veo sentido. Hay un infierno, porque justamente, pues muchas personas, pues también tienen la intención de casarse, pero no les dan esta esperanza concreta, fiable, que puede suceder.
Por lo tanto, para ir concluyendo, nosotros podemos partir del concepto de persona. ¿Y por qué es importante el concepto de persona? Por lo que dice Lévinas. En realidad, cuando nosotros vemos el rostro de la otra persona, nos comprometemos moralmente. Ya hay un compromiso. Si tú vas caminando por la Anáhuac y te encuentras a una chava o a alguien, a algún compañero que está llorando, pues te detienes y quieres saber por qué está así. Pero en realidad hay muchas veces que pues nos vale y seguimos de largo. Y esperamos que no nos haya visto, porque justamente si nos ve implicaría que yo hice algo totalmente mal. Hay algo que debo resarcir. Hay algo que debía haber hecho y que no hice. Por eso, a pesar de que son conceptos muy antiguos, a pesar de que con la lectura de Luis había un tema de la deconstrucción, es algo totalmente malo de construir los conceptos, porque persona implica todo esto. Implica, sí, la capacidad de poder tener un rostro, la capacidad de poder tener un nombre, la capacidad de tener del poder hablar, la capacidad de tener esperanzas. Implica efectivamente también tener responsabilidades morales. Implica también que yo cuando veo a la otra persona, también puedo ayudar. Hay un filósofo que es totalmente distinto a Levinas, distinto a Buber, distinto a Bagrio, distinto a Macario, que es también un filósofo católico del siglo pasado y que es alemán, que se llama Dietrich von Hildebrand. Y Dietrich von Hildebrand dice que cuando el ser humano hace un acto moralmente bueno, todo el universo se enriquece por ese acto bueno, porque antes no existía. Si yo veo a alguien llorando, puedo detenerme y preguntarle, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te sucedió? Nadie se detuvo. Ese acto bueno no existía. Y aún así yo he mejorado este universo gracias a ese acto bueno que he realizado. Si yo voy por la calle y nadie presta atención a los pobres y me quedo escuchándolo, le digo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, lo veo al rostro, hay un compromiso, le digo, ¿sabes qué? Sinceramente no tengo cambio, pero te prometo que para la siguiente te puedo dar. Y tal vez pasas por ahí seguido, bueno, ahí estás haciendo un acto moralmente bueno y estás cambiándole la vida porque estás haciendo que esa persona se sienta importante. Alguien le prestó atención, alguien sabe de su existencia. Oye, vas en la náhuatl y ves a las personas que están ahí limpiando. Oye, ¿cómo estás? Buenos días. Por lo menos alguien te dijo buenos días. Le has cambiado la existencia. Es un acto bueno, algo que no existía. Y el mundo se ha enriquecido con ese acto bueno. Es como esta idea de cadena de favores. Yo hago un favor a una persona y esa persona va a devolver ese favor no a mí, sino a otra persona. Yo puedo mejorar este mundo. Yo puedo enriquecer el mundo con muchísimos actos buenos y además, dice Hildebrand, no solamente se ha enriquecido, sino que se ha hecho más bello este universo. Si de por sí el universo es muy hermoso, seguramente recordarán que hace unas semanas el telescopio Webb sacó algunas fotografías en infrarrojo de cómo se encontraba el universo y ya mejoraron la calidad de las imágenes y son unas imágenes espectaculares del universo. Si el universo es bellísimo, yo como ser humano, como persona humana, he introducido un acto moralmente bueno al universo y por lo tanto este universo se ha hecho todavía más hermoso de lo que ya es.
Yo he ido mejorando estas capacidades, yo he ido mejorando esta posibilidad del mundo porque le he cambiado el mundo a una persona. Es verdad, volvemos otra vez a la lectura de Luis, la obra bien hecha y las buenas obras. Yo puedo ver el rostro del pobre, yo puedo tal vez darle unas monedas. Es una buena obra. Preocuparme por la vida tal vez del guardia de seguridad, la señora de la limpieza, es una buena obra. Pero, y también sí, he enriquecido y he embellecido este universo, pero hay que hacer las obras bien hechas. No basta con un solo día y ya por eso mejoré el mundo. Hay que hacerlo constantemente, hay que ir mejorando las buenas obras y hacerlas bien. Tal vez sí, le puede dar unas monedas a esa persona, pero ¿qué tal si le doy mejor una ropa, tal vez una chamarra, un suéter que no utilizo? Tal vez una vez a la semana a esa persona pobre que veo todos los días, tal vez le llevo una comida. O tal vez sé que debajo del puente hay un montón de niños y hasta les puedo comprar una pizza, una hamburguesa todas las semanas. Es decir, una vez a la semana y ya les mejoré esa vida. O tal vez les puedo llevar un juguete. O no sé si vieron, aquí en Querétaro efectivamente había una maestra que, bueno, pues obviamente seguía dando clases, pero pues tenía más tiempo libre porque ya no tenía que ir a la escuela, ya no tenía que hacer tantas cosas, porque las clases eran virtuales, y se fue abajo de los puentes y les empezó a dar clases a los niños pobres. Les empezó a llevar útiles, les empezó a llevar cuadernos, les empezó a llevar plumas, colores, y les empezó a enseñar el abecedario, les empezó a enseñar a sumar, a restar, etcétera. Cosas bastante básicas, porque si no se han dado cuenta, eh, si no han dado alguna moneda o algún billete grande, tal vez 20 pesos, que para esas personas pobres es algo muy grande, los niños no saben sumar y no saben en cuánto tienen que regresarte de cambio, porque justamente no tienen educación. Una buena obra, dar clases, tiene que ser bien hecha. Dar de comer, que es una buena obra, que es un acto moralmente bueno, que el universo se enriquece y se hace más bello, tiene que ser bien hecho. Tiene que ser algo constante, tiene que ser algo que se hace tal vez no todos los días, porque pues también uno tiene que comer, tal vez uno también tiene que vestir, tal vez uno no tiene tanta ropa, pero justamente pues eso es, hay que hacer las buenas obras bien hechas. ¿Y cómo vamos a hacer este cambio dentro de todo el ámbito de la ética? Bueno, pues Levinas nos da este aspecto. El rostro nos compromete moralmente con las demás personas. Buber dice que hay un yo y hay un tú. Yo no me entiendo a mí mismo sin un tú. Yo no me entiendo a mí mismo si no existen mis padres, si no existen mis padres, si no existen las demás personas. Y por lo tanto, gracias a esto, bueno, recuperamos el pensamiento de Bagrio y de Macario, que dicen que nosotros hacemos un infierno si no reconocemos el rostro de la otra persona. Es más, no sé si les ha pasado, pero cuando no quieres saludar a alguien y ves el rostro de la otra persona, haces como que no ves el rostro de la otra persona. O uno trata de estar viendo el rostro de la otra persona para saludarlo, pero la otra persona va de largo y no te ve. Y por lo tanto dices, qué mala onda, no me vio, no me saludó, ausencia de palabra. Y uno esperaría que esa persona es tal vez un compañero, un buen amigo. Por lo tanto, con estas ideas podemos ver que el ser persona, el concepto de persona es muy importante para todo el concepto de la ética. Si no profundizamos todavía más en este concepto, pues obviamente perderíamos todas las capacidades para poder comprender por qué hay una responsabilidad moral.